Buenas noches, licenciada. Artículo 8. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y previamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna. Si el inculpado no se defendiere por sí mismo, ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. F. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y H. Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Bien, de la lectura que hizo la compañera del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿será que también es aplicable la Convención al derecho civil? ¿Me escucharon? ¿No se escucha? ¿Todos entendieron? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Bien, hoy no quieren participar. Sí, licenciada, sí es aplicable. Muy bien, gracias Marisol, gracias Norma. Efectivamente es aplicable. Veamos el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Recuerdan que siempre estamos tomando nota de quienes participan? ¿Qué artículo es, licenciada? Disculpe. 25, Baltasar. ¿Puedo leerle? Claro, por supuesto, Baltasar.
Le saluda Marco Antonio, licenciado. Un placer saludarlo, Marco Antonio. Protección judicial. Perdón, Marco Antonio, no sé si iba a leer Baltasar. Baltasar, ¿usted está preparado o lo lee Macom? Como usted guste, licenciado, yo también lo tengo a la mano. Ah, va. Entonces, dele lectura a usted, Baltasar, y posteriormente le voy a pedir favor a Maco que le dé lectura a otro artículo que les voy a pedir. Está bien. Gracias. Artículo 25, protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea sometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. B. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial. Y C. A garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Perfecto. Entonces determinamos dos cosas desde la lectura de ambos artículos. Primer término, que es aplicable al derecho civil, la Convención Americana de Derechos Humanos, porque muchos sostienen de que solo en el ámbito penal es aplicable, pero si nos dimos cuenta de la lectura del artículo 8, ¿a qué otras ramas jurídicas del derecho es aplicable la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Será que solo para civil y penal? Buenas tardes, licenciada. Aquí nos Buenas indica tardes, que Helen. también aplica para, perdón, es de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Si yo lo quiero aplicar al derecho administrativo, ¿podría hacerlo? Considero que sí, licenciada, porque aquí dice cualquier otro carácter. Entonces deja como que es como para analizarlo más ampliamente o aplicarlo a otras ramas. Es numerus apertus. O sea, la normativa es abierta y la interpretación jurídica que se le da es abierta. Gracias, Hugo René. Así es. Entonces, de esa cuenta, nosotros establecemos de que la Convención Americana, desde el momento que Guatemala la ha ratificado, es de aplicación obligatoria, así como también la observancia de la misma, tanto por jueces, defensores, abogados, notarios, o donde debemos de aplicar las normas jurídicas, en este caso, los derechos. En vista de ello, nosotros en la clase pasada estábamos viendo la ley de adopciones. La ley de adopciones nos refiere a una convención, en este caso una convención internacional, la Convención de la Haya. Estábamos también viendo los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque no solo en materia penal es aplicable, sino que es aplicable en el derecho de familia. Y en ese caso les dejé la lectura de los artículos 3 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño. En este caso, Maco, si tiene a la mano, por favor, la Convención de los Derechos del Niño, necesito que me le dé lectura al artículo 3, por favor. No sé si me escucharon, vi un mensaje ahí. A ver. ¿Qué artículo dijo Lick? Perdone.
el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. Oscar. Oscar, no, yo no le he silenciado a ninguno. Usted puede habilitar su micrófono. Ya lo tengo, Lick, ahorita se lo leo. El artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen la institución pública o privada de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Tienen en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todos los medidas legislativas y administrativas adecuadas. Número 3. Ahorita, es que lo tengo en la compu. Los estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado a la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad. A continuación, de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Hasta ahí llega. Perfecto. Bien, dentro de ello establece que nosotros tenemos que ver el interés superior del niño. ¿Han escuchado esa frase? Yo se las dejé que ustedes la resolvieran dentro de las preguntas que les hice en relación a la ley de adopciones. ¿Qué definición tenían en relación a interés superior del niño? Click tiene relación en donde se debe velar por la integridad del niño en las cuestiones que mejor le convengan a él o a ella, según sea el caso. Bien, entonces eso quiere decir que es un principio rector en amplia aplicación en todas las ramas jurídicas, en el sentido donde aparezcan niños, niñas y adolescentes. Quiere decir, ¿será que solo en los juzgados de niñez y adolescencia se podrá velar por el interés superior del niño, niña y adolescente? Nosotros no podemos leer los epígrafes de forma taxativa como aparece, porque así dice, del niño no lo podemos ver como un género masculino. Tenemos que verlo desde un punto de vista de derechos humanos e incluyente en el sentido de denominar ya no menores de edad, sino que niños, niñas y adolescentes. Bien, ¿será que podemos aplicar este interés superior cuando nosotros estamos viendo la patria potestad, la discusión de la patria potestad de un niño, niña o adolescente? ¿Será que podemos aplicar este principio? Sí, Bien, ¿por qué sí? porque siempre se debe velar por la protección del niño y el desarrollo que éste va a tener en la familia, ya sea si está con la madre o el padre, y para ver si con la parte que está le proporciona lo necesario para que este niño pueda tener un buen desarrollo. Marisol, si en determinado momento entra a su oficina jurídica un niño de 11 años, usted está en su oficina y el mismo niño le dice que necesita que usted lo ayude, porque él ya no quiere vivir con su mamá, con su papá,
sino quiere irse a vivir con su tía y quiere que usted le ayude. ¿Le brindaría usted algún tipo de asesoría a ese niño? Mm, sería dependiendo, porque sería de analizar al niño para ver si tiene características como de maltrato psicológico o ya sea maltrato físico para que yo pueda ayudarlo, porque muchas veces pueda que los niños no estén en la capacidad de decidir esas cosas, pues porque no, como le dijera, no siempre es que los niños no quieran estar con los papás por X o Y razón, sino que hay otras cosas que influyen también. O sea que a usted no le pondría atención a ese niño. Si ese niño le dice que él ha ahorrado en su alcancía y más o menos tiene en monedas unos 200 a 300 quetzales y le dice que no le puede pagar todo lo que usted pueda pedirle, pero lo que quiere es que lo ayude de alguna manera, ¿usted accedería a apoyar a ese niño? Ahí sí está difícil. ¿Puedo dar mi opinión, Pero tal vez licenciada? Buenas noches. le preguntaría por qué él quiere que lo ayude. Él dice que lo está maltratando su papá, su mamá, y él quiere vivir con una tía. ¿Puedo dar mi opinión, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, Blanca, puede darla. En primera pienso de que sí se le podría ayudar porque tendríamos que velar por el bienestar de los niños. Y en segunda, pienso que como abogada tengo la facultad de, de ayudar al niño y llevarlo ante algún lugar, ¿verdad? Que esta sería en el caso de la PGN, si no me equivoco, para que lo revisen, para ver si tiene algún golpe o algo, y para llevarlo a un tratamiento psicológico o algo así para saber qué es lo que tiene, pero no lo dejaría ir, porque recuerde que han pasado muchos casos de que a los niños se los dejan a los papás y resulta que a veces sí es cierto que los papás los están maltratando, entonces no se dejarían ir, ¿verdad? Le comento el caso de mi esposo está llevando un caso de un niño que él está viviendo con su tía, se podría decir, porque mamá y papá murieron, entonces estaba viviendo con su tía y resultó que el niño tenía hermanos mayores. Entonces los hermanos mayores lo convencieron que se fueran a vivir con él, y con McDonald's y campero, y lo ilusionaron y juguetes y se lo llevaron. A los 6 meses el niño resultó muerto. Y ahora ellos están presos y la mamá, la tía se podría decir, está también en un caso bien fuerte porque ahora ella la están acusando de que ella es partícipe del homicidio del niño por no haber llevado haber hecho los documentos necesarios para avisar que el niño iba a salir de su casa, ¿verdad? Entonces sí se le podría ayudar a un niño así. Muchas gracias, Blanca. Bien, eso es parte del interés superior del niño. Ya les voy a dar el uso de la palabra a quienes quieran participar. Solo quiero que den lectura al siguiente artículo de la Convención de los Derechos del Niño. Por favor, pueden darle lectura al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Quién pudiera darle lectura? Levante la mano, por favor. Yo, Licta, Bueno, escucha, está Licta. bien, Oscar, sí le escucho. Sí, perdón, Licta, es que ahí tenía, ¿cómo se llama? Me estaba fallando el audio, pero ya logré restablecerla. Gracias por la palabra. Dice, artículo 12, libertad. Los niños, niñas, adolescentes tienen el derecho a la libertad que les confiere la Constitución Política de la República, tratados, convenios, pactos y demás instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala y la legislación interna. Es sobre la Convención de los Derechos del Niño, artículo 12.
Ese no, Elix, ¿se lo puedo leer? Sí, por favor, Gustavo. Claro, con gusto. Ahorita, permítame. Artículo 12, número 1. Todo Estado o parte podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados partes, pidiéndole que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados partes con el fin de examinar Permítame, las Gustavo. propuestas. ¿Está leyendo la Convención sobre los Derechos del Sí. Niño? Ajá, sí. ¿Alguien Convención de los tiene Derechos del Niño. el artículo 12? Sí, Los estados licenciado, partes. ¿me permite diferente. que yo tengo? Tengo diferente. Sí, Licta, es el artículo 12. Mire, tiene que iniciarle Licenciada, los si me estados permite, yo tengo uno partes diferente. garantizarán al niño. Artículo 2. Ligda, Tengo licenciada. Estamos diferentes. licenciada. Alguien transcribió acá, permítame, vamos a ver. Sí, En licenciada, el chat. ese. Exacto. Ligda, ¿se El lo que puedo leer? está copiado en el chat del aula virtual, ese es al que debemos de dar lectura. No puedo Sí, ese es, leer. licenciada. Artículo 12. Bien. Los estados partes garantizan al niño que éste, en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consecuencia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Gracias, muy amable. Yo sé que todos querían darle lectura, pero tenemos que concretizar por el tiempo. Bien, este artículo 12 le tienen que poner que es un derecho. Este no es un principio, sino que es un derecho que tienen niños, niñas y adolescentes que se llama derecho de opinión, que en todo caso, ya sea desde el punto de vista judicial o notarial o cualquier otro ámbito, se debe de escuchar la opinión del niño. Por ejemplo, yo como madre de familia me quiero quedar con uno de mis hijos y en algún momento me estoy separando, por ejemplo, del padre de mis hijos, y hemos llegado a instancias de juzgado por diferencias que hemos tenido, es menester que el juez, la jueza, escuche qué quiere decir mi hijo, mi hija, en el sentido de con quién se quiere quedar. ¿Por qué? Porque yo como adulta puedo de alguna manera pretender quedarme con mi hijo contra de su voluntad. Y para eso está el equipo multidisciplinario, ya sea en juzgado de familia o en juzgado de niñez y adolescencia. La diferencia es que en niñez y adolescencia, pues se mira niñez amenazada o vulnerada en derechos, y en materia de familia se miran casos netamente de familia, parentesco, patria potestad, pérdida, suspensión, la tutela, en este caso, con quién puede quedarse un niño, niña y adolescente, que derive netamente de los derechos de familia con relación, valga la redundancia, a las relaciones familiares que vaya a tener entre uno u otro. Se han confundido en estos temas en vista de que en los juzgados de niñez se llevan, por ejemplo, niños cuando el padre o la madre no quieren que tengan contacto en relación a niños, niñas y adolescentes. Entonces, por rapidez y agilidad, los llevan a los juzgados de niñez. Entonces, pues en ese caso veo la perspectiva que es una discusión netamente familiar.
Entonces, ahí es donde ustedes como primero se gradúan de abogados, tienen que tener un olfato, así en el término coloquial se le dice, si el caso es de familia o el caso es de niñez. Porque ahí es donde de algún modo tendrán ustedes su fama de este es buen abogado, este es mal abogado, este sí conoce, este no estudió, este de alguna manera no sabe qué es lo que está realizando. Pues acuérdense que el cliente es muy exigente y el cliente quiere una solución pronta. Siempre confundimos y todo lo llevamos desde el punto de vista penal por creer que es mucho más rápido. Y de algún modo por eso es que se pueden desestimar los casos, se pueden tergiversar los casos y afectamos a terceras personas. En estos casos, a veces las relaciones familiares se han llevado inclusive hasta posibles denuncias de violencia contra la mujer, de las relaciones que de algún modo un padre quiere tener con sus hijas, hijos y adolescentes. ¿Por qué? Porque por temas ya sea económicos, temas ya sea de discordia que haya entre los progenitores, se esté afectando a niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos que tener las nociones efectivas en realidad qué está sucediendo, si es caso de familia o es caso de niñez. Wilson tiene el uso de la palabra. Licenciada, buenas noches. A mí me surge una duda cuando en estos artículos, cuando se refiere a los estados partes, ¿a qué se refiere, perdón? Bien, si usted se da cuenta, en la Convención sobre los Derechos del Niño aparece un preámbulo y vuelve a decir los estados partes en la presente convención. Se refiere a las naciones que suscribieron este convenio, que los representantes de cada nación se reunieron, en este caso, para determinar y poder hacer pactos políticos. Y dentro de esos pactos políticos establecer derechos obligatorios a los países por medio de sus representantes que se van a someter a esta convención porque derivan de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay diferentes sistemas internacionales de protección de derechos. Nosotros estamos dentro del sistema de protección americano. También hay sistema de protección europeo y sistema de protección africano. En virtud de ello, nosotros acá tenemos varios países, o en este caso, que son parte dentro de esta convención. Si usted se da cuenta al momento de ratificar, no sé qué presentación tenga de convención sobre los derechos del niño, aquí le dice cuáles son los estados que están signados y reconocidos desde este punto de vista, tanto los que están dentro de lo que son las Naciones Unidas, y le puede dar usted lectura al preámbulo, que el preámbulo acá le puede ilustrar cómo surgió la Convención sobre los Derechos del Niño. Gracias, licenciada. Bien, Oscar estaba levantando la mano. Y después le doy la palabra al buenas noches. Yo solo tengo una duda al respecto. Se supone que acá pues estamos hablando sobre los derechos del niño y toda la situación entre padre o tutor del niño. Pero sucede de que, póngale, hace poco, eso fue real, aquí donde yo vivo, pues en el pueblo, que una madre corrige a su hijo. Y bueno, el niño sale llorando y va con a su tía, pero la tía le dice al nene que lo vaya a denunciar. Entonces a la mamá pues prácticamente, digamos que le llegó la PGN a averiguar toda la situación. Entonces al final salió que el niño pues había hecho una travesura, por eso en ese caso pues la madre pues le llamó la atención dándole unos latigazos.
pero en este caso, pues al niño se lo iban a llevar, porque se supone que era un maltrato de parte de la madre, pero conscientemente la madre, o sea, ella solo estaba corrigiendo como tiene que ser. Entonces le dijo a su hijo, bueno, me fuiste a quejar, entonces hoy pues que te lleven pues si realmente soy una mala madre. Y para no ser tan largo esta situación, viera que el niño al final le pidió perdón a su mamá, que no quería irse, que, o sea, no quería que se lo llevaran y que quería quedarse con su mamá nuevamente. Entonces al final llegaron a un arreglo que, o sea, era una malinformación y pues prácticamente el niño se quedó con su mamá. Entonces es ahí donde tengo la duda. Bien, le comento, Oscar. Nuestro país, como muchos de Latinoamérica, venimos por medio de aplicación y costumbre desde el punto de vista patriarcal, desde el punto de vista machista o cultural. ¿Qué significa esto? Muchos vemos los chistes en las redes sociales del chancletazo, del cinchazo, que un alambre, que bueno, y decía, estos son los psicólogos del pasado que no se necesita, que de algún modo se necesitaba de ellos para que fueran buenas personas. Si ustedes entrevistan a una de esas personas del pasado, son muy pocos los que les van a decir, esto me funcionó a mí. Y después cuando usted ve a esa persona que le dice, no, yo con eso me eduqué, yo con eso me formé, yo de esa manera, pues a mí mis padres me enseñaron y ahora los patojos no hacen caso, o le dice, usted vea cómo está nuestra sociedad en formación de los padres a hijos. El que le dice a usted, yo fui formado de esta manera, es el que está vulnerándole los derechos al hijo porque está repitiendo patrones de conducta que a él mismo le enseñaron. Obviamente, pues a nadie le enseñan a ser padre, a nadie le enseñan a ser madre y por costumbre, lo importante, hiciste travesuras, hay que violentarlo físicamente. ¿Por qué decimos violentar físicamente? Porque tenemos que agarrar algún objeto y lastimarle el cuerpo a la persona para poder decir, bueno, si tú hiciste esta circunstancia, por ejemplo, la travesura que usted dice, tiene que ver un objeto y lastimarle el cuerpo para poder decir de que ya no lo va a volver a hacer. Entonces, esa lastimadura que se le hace pudiese llegar a ser una lesión física. Vengo de otra manera. Hizo la travesura la persona, el niño, la otra persona viene y le empieza a decir, sos un bueno para nada, no servís, lo que hiciste está pero malísimo, sos lo peor de esta vida y una serie de palabras. Ahí puede ejercerle cierta violencia psicológica. Y esos patrones de conducta, al llegar a ser adulta, la persona viene y se encuentra, posteriormente desconoce y se encuentra en problemas legales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede ser exitosa en su trabajo, exitosa, pudiese decir, en su estudio, pero sus relaciones interpersonales no. Yo no soy psicóloga, no les voy a decir eso, sino que la experiencia que yo tengo es una experiencia pues desde muchos ámbitos de jurídicos y también pues he trabajado con equipos multidisciplinarios y he visto a las conclusiones que os llegan, tanto psicólogos, pedagogos, así como educadores, en este caso, trabajadores sociales, es la forma cultural o la enseñanza que se nos ha dado como sociedad al trato de, como quien dice, de nuestras generaciones. Y obviamente, pues desde el ámbito político, de los conflictos se alimenta socialmente para que existan o se justifiquen ciertos medios.
Pero nosotros, siendo juristas, hay un apartado donde nosotros tenemos que agotar primero lo que es la conciliación, porque es una de las obligaciones tanto que aparece en el decálogo del abogado como también en la ley de ética del Colegio de Abogados y Notarios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, pues, es nuestra formación ética, cómo vamos a orientar, en este caso, ya sea en el ámbito que nos desempeñemos, ya sea como defensor, como estar en el Ministerio Público, como abogado litigante, como asesor, como juez. En el ámbito donde estemos, lo primero que tenemos que ver es la conciliación. ¿Por qué me desvío un poquito y me regreso otra vez? Porque nosotros a veces entendemos por nuestra formación que sí, efectivamente en el caso que usted está diciendo, Oscar, lo correcto es corregir al niño, pero hay que saber también corregir. Y obviamente a la madre nadie le enseñó cómo se corrige a un niño. Ella lo está corrigiendo mediante lo que sus padres le enseñaron y mediante lo que es la costumbre. Y ella, pues, lo que menos quiere es causarle un mal a su hijo. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la inclusión que aparece acá es un método como educativo, que al niño se le debe de corregir mediante ciertos factores que de algún modo los pedagogos, los psicólogos y los trabajadores sociales van a orientar. Obviamente, se sabe que nuestra sociedad, desde el punto de vista de Guatemala, pues son de escasos recursos económicos. ¿Quién va a venir y, bueno, saben qué? Le voy a pagar un psicólogo a mi hijo, le voy a pagar también a mi hijo un pedagogo? No, ahí sí que es imposible tener ese tipo de exclusividad. Si ni siquiera se tiene dinero para ingresos económicos, en este caso para alimentos, mucho menos para dar una educación de ese ámbito. Sin embargo, pues ahí sí que viene el derecho como un derecho sancionador, no de corrección de cultura. Obviamente, pues a la madre en algún momento se le recomendó, pienso yo, en el caso que usted nos pone, Oscar, que si bien es cierto, al niño se lo devolvieron, pero a la madre le pusieron ciertas medidas, en este caso de protección, y tal vez la refirieron a escuela para padres y pudieron haber al niño mandado a que fuera a charlas psicológicas, y que viera al pedagogo cómo estaba en sus estudios, aunque la madre no le alcanzara el dinero, pero es obligación de los padres de familia, pues anotarlos en las áreas escolares. ¿Cómo reduzco el caso que usted nos expone? ¿Cómo lo vemos? Es un caso, en este caso, de niñez amenazado en sus derechos. ¿En qué derechos está amenazado? En su derecho a la integridad, que aparece en el artículo 11, el derecho también, en este caso, a ser escuchado, a no ser vulnerado físicamente. Y otros derechos, puede ser derecho a la familia, si en algún momento el niño dijo que se quería ir con la tía por el trato que le estaba dando la mamá, que de algún modo se le estaba negando pues estar dentro de su núcleo biológico. Esos son los casos reales que les puedo compartir. No es que ahora el Estado esté tan permisivo, sino que lo que quiere llevar es una forma, mediante la aprobación de esta normativa jurídica, de una educación un poco más formativa. Obviamente, pues en el derecho se da de todo y los casos a veces se tergiversan. Si este caso no hubiera sido así, que la mamá golpeara al niño o que lo corrigiera, ya sea con cincho, con chancletas o lo que sea, sino que fuera de que él estuviera ocultando el niño al papá y dijera que el papá lo vino a violentar y amenaza al niño y le dice,
vas a decir esto y esto y esto, porque si no ya no te dejo vivir conmigo y te vas con tu papá y nunca jamás me volvés a ver, por ejemplo. Entonces el niño se ve así como triste, va, nunca voy a ver a mi mamá y pues ella me dijo que si me voy con mi papá, ella jamás va a estar conmigo, no me va a brindar juguetes, yo quiero tanto a mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante escuchar el derecho de opinión de los niños. Bien, no sé si le respondí su pregunta o su observación. Oscar. Oscar. Claro que sí, Ligda. Yo pienso que, no sé, pero yo creo que tenemos, muchos cuando crecimos, le comento de que tenemos tal vez la dicha de ser criados de otra manera, porque póngale en el caso, mi papá fue militar, pero o sea, nunca nos dio un trato con mis hermanos de otra manera. Pero le comento de que yo en una oportunidad hablé con un compañero y, o sea, él tenía un carácter así mero fuerte, pero él decía que su papá pues así lo había inculcado, que así lo trataron en el ejército por sus coroneles y toda la situación. Entonces, él lo que trajo de allá, pues igual se lo transmitió a su hijo. O sea, como que psicológicamente el padre pues ya venía así y de la misma manera que a él lo trataron, estaba tratando también así de esa manera a sus hijos. Entonces, pienso yo que a veces la violencia empieza, o sea, lo primordial que siempre viene de la familia prácticamente de los padres, ¿verdad? Porque de ahí viene la educación y toda la situación. Inclusive, como usted lo comenta, es bueno saber un montón de asuntos pues tan importantes que es lo civil, ¿verdad? Pero sí me quedó claro el asunto que usted nos explicó y gracias ahí por el tiempo. Muy bien, gracias Muy por bien, gracias por habilitar su cámara, Oscar. Bien. Marco está levantando la mano, tiene uso de la palabra. Gracias, Alec. Disculpe, ese derecho que usted acaba de mencionar de los niños, de ser escuchado, es lo que está relacionado al 427 del Código Procesal Penal Civil y Mercantil, donde hace referencia específico a los 10 años. ¿10 años de qué, Marco? Es que lo que pasa es que acá dice que los niños menores de 10 años, sin distinción de sexo, y las hijas de toda edad quedarán durante la tramitación del divorcio o de la separación del cuidado de la madre y los hijos varones mayores de 10 años al cuidado del padre. Pero cuando hablamos de, si bien es cierto, aquí hace referencia a un divorcio o algo así, pero ¿en dónde está regulado que, por ejemplo, a qué edad el niño podría tener ese derecho de petición de decir quiero con mi papá o quiero con mi mamá? Eso se llama grupos etarios. Inclusive usted puede escuchar a un niño de 2 años y el niño de 2 años puede salir hasta huyendo de su mamá o de su papá y decir que no gusta o con 2, 3 palabras decir que no quiere estar. Entonces ya automáticamente tanto psicólogo, pedagogo, trabajador social puede ver el entorno del niño y puede determinar de que no conviene que el niño o niña se esté con la mamá o esté con el papá, que el recurso idóneo sea un tío o una tía. De alguna manera, la ley lo contempla, se llama grupos etarios, donde hace la clasificación de 0 a 13 años y de 13 años a 17 años. El derecho de opinión mediante el niño o niña tenga una noción o pueda exteriorizar qué es lo que siente, qué es lo que piensa, desde ese momento usted puede escucharlo. Si no escucha a ese niño que tiene las posibilidades, aunque sea de hacer señas, por ejemplo, el lenguaje de señas es importante. Si alguien no puede ver, pero sí puede escuchar, también es importante tomarle en cuenta. El derecho de opinión que acabamos nosotros de leer, pues es un derecho más como quien dice, evolucionado, porque acá mismo el artículo 12 le dice, escuchémoslo bien, le establece, los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño. Entonces, ¿será que le indica algún tipo de edad?
No le establece ningún tipo de edad. Entonces, mediante el interés superior del niño, no podemos aplicar solo el 427. Automáticamente nosotros tenemos que aplicar el artículo 3 de la Convención del Derecho del Niño y el artículo 5 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que es el interés superior del niño. O sea, ¿qué le beneficia más, en este caso, al niño, niña o adolescente? Pero tenemos que garantizar su derecho a ser escuchado. A eso es a lo que vamos. No sé si expliqué su pregunta. ¿Por qué estamos haciendo esta introducción? Porque cuando nosotros veamos la patria potestad desde el punto de vista del parentesco, el vínculo jurídico que los une, la tutela, nosotros ya tenemos que garantizar los derechos de ese niño, niña o adolescente que vaya a estar en un ramo de familia, que si bien es cierto, no podemos confundir un ramo con el otro, pero también hay ciertos derechos que debemos de garantizarles antes de ver esos temas, para que ya no se vea el derecho de familia como un derecho excesivamente formalista y en vez de garantizar derechos, vulneremos los derechos. Bien, Francisco, ¿tiene uso de la palabra? Francisco Manuel. Licenciado, tengo una duda, ahorita me surgió de todo esto que estamos hablando. Digamos, Ajá. suponiendo que ya se dio un caso de patria potestad y el niño se quedó, digamos, por ejemplo, con la mamá, pero Ajá. al momento, después de unos meses después del juicio, se dan circunstancias que no le aseguran las condiciones de viabilidad al niño. ¿Puede darse otro caso de patria potestad o no? En cualquier momento el niño puede hacerlo ver. En cualquier momento las partes pueden hacerlo ver. Obviamente estos casos no son definitivos porque estamos hablando de derechos de una tercera persona. Y si Porque invocar cosa juzgada en estos casos no podemos, porque hay evolución de edad incluso del niño o niña. si por ejemplo el niño es amenazado de que no diga nada o algo así y el papá quiere accionar porque él se enteró de otra fuente o algo así, se puede. Se puede hacer todo lo que esté pertinente en la ley. O sea, acá lo que más se debe de proteger en este caso es la vida del niño. Corre riesgo su vida, corre riesgo sus emociones. Acuérdese que es una persona en formación. Por ejemplo, se dan casos de niños, niñas o adolescentes vulnerados sexualmente y después cuando se le hace el estudio por medio de un psicólogo, se determina que este adulto que vulnera niños, niñas o adolescentes, él también fue vulnerado cuando fue niño, o sea, repitió cierto patrón para poder agredir a un niño. Entonces, son casos que se dan, se los pongo como ejemplo. Todos estos son temas súper amplios, pero yo se los puedo comentar o se los puedo, en este caso, compartir, porque si desde pequeño usted no corrige ciertos patrones, esos patrones se van a repetir a futuro y van a ser peores. Y ustedes que pues primero Dios van a ser abogados, van a ser como quien dice orientadores legales, pues tampoco no pueden cometer este tipo de vulneración de derechos. Desde el ámbito, obviamente, pues yo se los comparto desde el ámbito civil y de familia. Ya posteriormente en las demás ramas jurídicas, pues serán otros docentes que de alguna manera les puedan compartir pues sus conocimientos jurídicos. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la siguiente convención. Dentro de las siguientes convenciones, Baltasar, ¿tiene uso de la palabra? Licenciado, solo a mí me surge la duda.
En dado caso, digamos que el ejemplo que usted dio del niño que llegara con nosotros a pedir ayuda, en este caso, si en dado caso nosotros le negamos la ayuda, estaríamos contribuyendo a violentar sus derechos. No tanto a contribuir a violentar sus derechos, sino que simplemente el niño puede decir de que usted no le apoyó, usted no le ayudó al niño. Y desde el punto de vista penal, ¿será que el Ministerio Público puede accionar en contra de usted, Baltasar? Pues yo creo que sí. Francisco nos dio una respuesta acá. ¿Nos explica su respuesta, Francisco, por favor? Porque creo que considero de que es como un delito de omisión porque él tenía que ayudarlo y Sí, no lo hizo. sí, está dentro de los elementos positivos del delito. Los elementos positivos del delito que ustedes los han visto, tenemos los delitos de acción, los delitos de acción por comisión y los delitos de omisión. Y entonces aquí sería omisión de auxilio. Entonces, por eso es bien importante tener las nociones de todas las ramas jurídicas del derecho para ver las consecuencias jurídicas a las cuales nosotros nos podamos estar enfrentando. Porque bueno, no puede pasar nada si ese niño ya no dice nada en ningún lugar, ni dice entré a la oficina del licenciado fulano de tal y no me apoyó. Si no dice nada, pues no pasa nada. Pero si el niño llega a decir a la Procuraduría General de la Nación, fíjese que yo entré a la oficina de un abogado tal, se ubica en tal parte, está pintado de tal forma, le dije tal cosa, pero él me dijo, ándate de aquí porque pues no quiero platicar contigo, yo no miro cosas nada de niños, ¿verdad? ¿Será que eso puede dar origen a este tipo de ilícito? Definitivamente que sí. Si el niño a usted lo está señalando, y acuérdese que es un delito de acción pública, y el delito de acción pública, ¿será que necesita que el niño le dé seguimiento a esa denuncia? No. Entonces, son factores que nosotros también debemos de analizar. Yo se los comparto porque ustedes están en el inicio de su carrera profesional y para evitar cualquier error que posteriormente pueda omitirse por ustedes, porque lamentablemente se ha dado en la nueva formación de abogados y notarios de que pues por la celeridad con la que de algún modo se llevan ya sea el estudio, las graduaciones, ya sea falta de experiencia, desconocimiento legal, pues hay muchos abogados y notarios que están enfrentando procesos penales. Y de esa cuenta, pues yo si no quisiera que los alumnos que están y se han formado conmigo, pues tengan ese tipo de consecuencias jurídicas. Entonces, desde el punto de vista del derecho civil, les comparto toda esta amalgama de leyes que puedan aplicarse y las consecuencias jurídicas, ya sea de la acción o la omisión que puedan realizar ustedes cuando se les presenten este tipo de casos concretos. Obviamente, pues estamos en materia de derecho civil, pero el civilista es un letrado ante las demás ramas jurídicas. Bien, si no tenemos otra pregunta, quiero compartirles el tema que tengo para el día de hoy, también otro de los temas que tengo para el día de hoy, y es en este caso el decreto número 97-96, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Quisiera, si lo tienen a la mano, por favor, me lean el segundo considerando. ¿Puedo leerlo, licencia? Sí, por favor, Olga. Dice,
considerando que Guatemala ratificó por medio del decreto de ley 49-82 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por medio del decreto número 69-94 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Permítame ¿Cómo un es? poquito, Olga, ahí, con la noticia que están poniendo ahí, vamos a tomar un receso de unos 2 minutitos, por favor. ¿Oí? Vean, Gracias. Estuvo fuerte el temblor. Bien, solucionamos el problema. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá por la situación, ¿verdad?, que nos encontramos. Les deseo lo mejor. Solo quiero que lean, por favor, el decreto número 97-96. Y les voy a decir muy feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Muy licenciada. feliz noche y me gusta su sentido del humor. Noche,